que el libro bíblico contiene visiones apocalípticas, profecías exactas y secretos del Mesías cientos de años antes de su llegada? No, no es Apocalipsis, es Isaías, un profeta cuyas palabras han resonado a través de milenios, revelando verdades que muchos han preferido ignorar. Secretos sobre el fin de los tiempos, sobre la naturaleza misma de Dios y sobre la identidad del Mesías que cambiarían la historia para siempre. Dale like, suscríbete y abre tu mente, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver toda la Biblia. Para comprender la magnitud de su mensaje, debemos remontarnos a sus orígenes. Isaías no era un hombre cualquiera, sino un elegido, un mensajero en un tiempo de profunda crisis. Su ministerio se desarrolló en Jerusalén, en el convulso siglo VIII a.C., un periodo marcado por la inestabilidad política, las amenazas de imperios vecinos como Asiria y Siria, y, lo que es aún más grave, un preocupante alejamiento espiritual del pueblo de Dios. En la corrupción moral y religiosa se había infiltrado en las estructuras de la sociedad y en los corazones de muchos. Los ciudadanos, y a menudo también los líderes, se habían vuelto complacientes, confiando en alianzas humanas y en la ostentación de rituales religiosos, mientras su relación con el Todopoderoso se erosionaba. En este caldo de cultivo de decadencia y peligro, la voz de un profeta era más necesaria que nunca. Pero el llamado de Isaías no fue un simple ofrecimiento de servicio, fue un encuentro directo y abrumador con la divinidad misma. Escena en Isaías se encontraba en el templo de Jerusalén, un lugar que, aunque profanado por la infidelidad del pueblo, seguía siendo el centro de la adoración a Yahvé. En un momento de profunda revelación, sus sentidos espirituales fueron abiertos para presenciar algo que superaba la comprensión humana. Vio al Señor, no solo como un rey en un trono terrenal, sino como el Rey de reyes y Señor de señores, sentado sobre un trono alto y sublime. La gloria divina emanaba de él, llenando por completo el vasto templo. Por encima de él se encontraban los serafines, seres celestiales de altísimo rango, proclamando con una voz unánime y atronadora la santidad incomparable de Dios Santo. Santo, santo es Jehová de los ejércitos, clamaban, y la frase reverberaba, llena de un poder y una pureza que hacían temblar los cimientos mismos de la existencia. El profeta mismo, Isaías, se sintió abrumado por esta visión. No era un temor paralizante, sino el temor reverencial. Eru asombró a Yeroe, Seon Chenchi, a de su propia indignidad ante la absoluta santidad de Dios. En su visión, vio la presencia de Dios manifestada, de tal manera que las bases de los umbrales se conmovieron, y el templo se llenó de humo, testimonio de la magnificencia y el poder del Señor. Fue un encuentro que desmanteló por completo su ego, dejándolo expuesto ante la pureza divina. Su propia confesión: «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que igualmente es inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Revela la profunda transformación que experimentó. En ese instante, uno de los serafines voló hacia él con un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sus labios con él declaró: «He aquí que esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa, y tu pecado es perdonado». Este fue un acto de purificación divina, un perdón y un empoderamiento que lo prepararon para la inmensa tarea que tenía por delante. Fue un encuentro transformador que marcó el inicio de su misión profética, capacitándolo para hablar con la autoridad de Dios ahora. Lo que hace que Isaías sea verdaderamente extraordinario y digno de nuestro estudio detallado son sus profecías. No se trata de meras conjeturas o predicciones generales, sino de visiones específicas y detalladas que se cumplieron con asombrosa precisión, revelando aspectos íntimos del Mesías que vendría siglos antes de que naciera. Por ejemplo, la profecía del nacimiento virginal. En el capítulo 7 de su libro, escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo, Isaías pronuncia palabras que resuenan con una resonancia sobrenatural. «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». La singularidad de esta declaración es asombrosa. En una cultura donde el nacimiento era fruto de la unión matrimonial, esta profecía apuntaba a una concepción milagrosa, a un nacimiento que trascendía las leyes naturales. Y, efectivamente, siglos después, el Evangelio de Mateo relata cómo María, una virgen prometida en matrimonio a José, concibió por obra del Espíritu Santo, cumpliendo así la palabra del profeta, y dando a luz al niño a quien se le dio el nombre de Jesús, que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el alcance de las profecías de Isaías sobre el Mesías
es aún más profundo y revelador. En el capítulo 9, versículo 6, el profeta detalla la identidad y el carácter del que nacería, presentándolo con una serie de títulos que magnifican su divinidad y su misión redentora, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Principi di Paz. Estos títulos no son meros epítetos poéticos, son declaraciones teológicas audaces. Admirable Peliot sugiere una sabiduría y un consejo extraordinarios. Consejero Yoetzet apunta a su guía y dirección divinas. Dios fuerte, el Giber, es una afirmación inequívoca de su divinidad, presentándolo como un ser poderoso y soberano. Padre eterno Abiad sugiere su relación eterna y su paternidad sobre todos los creyentes. YPRNCIPED. Paz Sar Shalom proclama su rol como el que trae la paz, tanto entre Dios y el hombre como entre los hombres. Estas son cualidades y atributos que van mucho más allá de un simple líder humano. Señalan a una figura divina, a la encarnación misma de Dios. Sin embargo, quizás la profecía más conmovedora y reveladora de Isaías se encuentra en el capítulo 53, a menudo llamado el Cántico del Siervo Sufriente. En estas líneas, poderosas y desgarradoras, escritas 700 años antes de Cristo, Isaías describe a una figura que es despreciada, rechazada por los hombres, un varón de dolores, experimentado en aflicción. Se describe cómo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, y que el castigo de nuestra paz cayó sobre él, para que por sus llagas fuéramos nosotros curados. Como ovejas fuimos, todos descajiados. Karakul se había vuelto a su propio camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estas palabras pintan un cuadro vívido del sacrificio expiatorio, del inocente que sufre por los pecadores, la exactitud con la que esto se cumplió. En la vida, sufrimiento y muerte de Jesucristo es simplemente asombrosa. Los historiadores y arqueólogos confirman la antigüedad de estos escritos, y las referencias explícitas en los Evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento dejan claro que Jesús y sus seguidores vieron estas profecías como el cumplimiento directo de su ministerio y sacrificio. Isaías no solo predijo el futuro, vio al Mesías a través del velo del tiempo con una claridad profética sin precedentes, dotándolo de una autoridad y relevancia que trascienden las eras. La consistencia entre estas profecías y la vida de Jesús, documentada en los Evangelios, no puede ser atribuida a la casualidad. Es un testimonio de la veracidad del mensaje de Isaías y de la naturaleza divina de Jesús. Pero el mensaje de Isaías no se detiene en la persona del Mesías y su obra redentora. Su visión profética se extiende también a los eventos finales, al juicio divino y al día del Señor, posicionándolo como un precursor del libro de Apocalipsis. Isaías actúa como un narrador de las acciones de Dios contra las naciones pecadoras y contra la maldad en el mundo, anticipando las descripciones apocalípticas que vendrían siglos después. En los capítulos 13 y 24 de su libro, encontramos descripciones vívidas del juicio de Dios, que evocan imágenes de catástrofes naturales y desolación a gran escala. Escucha la fuerza de su lenguaje en Isaías 1:13 de la tarde. Por tanto, haré que tiemble el cielo, y la tierra se moverá de su lugar, por la ira de Jehová de los ejércitos, y el día de su enojo. Estas palabras pintan un cuadro de convulsiones cósmicas donde la misma estructura de la creación reacciona ante la cólera divina. La desolación total es un tema recurrente. En Isaías 2:4-19, la tierra es descrita como completamente quebrantada o del todo despojada. La enormidad de esta afirmación subraya la magnitud del juicio que Dios pronunciará. El lenguaje apocalíptico de Isaías, con sus visiones de plagas, fuego, temblores y la ruina de las ciudades y naciones, resuena con profunda similitud al libro de Apocalipsis. La manera en que Isaías describe la intervención divina en la historia, actuando con poder para juzgar a los impíos y establecer su justicia, sienta las bases para las elaboradas visiones apocalípticas que encontramos en el último libro de la Biblia. Muchos podrían pensar que el libro de Apocalipsis fue el primero en describir el fin de los tiempos y el juicio final. Sin embargo, Isaías ya había vislumbrado estos eventos con una claridad asombrosa. La imagen del fuego como agente del juicio divino es particularmente potente en el mensaje de Isaías. En el capítulo 66, versículos 15 y 16, se nos presenta una escena de la venida de Dios con un poder abrumador. Porque he aquí que Jehová vendrá con potencia, y con sus carros como torbellino, para tornar su ira en furor, y su reprensión en llama de fuego. Porque en fuego serán juzgadas todas las gentes, y con su espada este es un juicio purificador y destructivo. El fuego, símbolo tanto de la pureza divina como de la ira santa,
se presenta como el medio a través del cual Dios llevará a cabo su juicio sobre todas las naciones. La mención de la espada refuerza la idea de un juicio decisivo y final. Isaías no solo predijo la salvación a través del Mesías, sino también la inevitabilidad del juicio divino para aquellos que rechazan a Dios y se aferran a la maldad. Es una advertencia seria, un llamado a la reflexión sobre la justicia de Dios que es tan relevante hoy como lo fue hace más de 2700 años. La comprensión de Isaías como un profeta del juicio final nos da una perspectiva más completa de su obra, anclándolo en la realidad del plan soberano de Dios para la historia y el fin de los tiempos. Sin embargo, el mensaje de Isaías no se limita a las advertencias de juicio o a las predicciones sobre el Mesías. Es también un libro rebosante de esperanza, un faro de consuelo en medio de la oscuridad y la desolación. En un contexto donde el pueblo de Israel a menudo se encontraba abatido por el exilio, la derrota o la apostasía, Dios habla a través de Isaías con palabras de profunda compasión y redención. El capítulo 40 en particular es una oda a la misericordia divina y a la renovación de las fuerzas. Escucha estas palabras, que resuenan con un eco de consuelo celestial. Consolaos. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Estas palabras fueron pronunciadas en un momento de gran aflicción, cuando el pueblo se sentía abandonado y oprimido. La invitación al consuelo no es una sugerencia, es una orden divina, un ofrecimiento de alivio y esperanza directamente del Creador. La promesa que sigue es aún más inspiradora, conectando la fortaleza divina con la esperanza humana. Isaías 4:0-31 proclama con una imagen poderosa: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatarán. Esta metáfora del águila, el ave que reina en los cielos con majestuosidad y resistencia, se convierte en un símbolo de la renovación espiritual que Dios ofrece a quienes confían en él. Significa que, en medio de las pruebas, cuando nuestras fuerzas humanas flaquean y nos sentimos agotados, Dios está dispuesto a infundirnos una nueva vitalidad. Es la promesa de que Él es la fuente inagotable de poder. Cuando uno se siente débil, desanimado o abrumado por las circunstancias de la vida, el mensaje de Isaías nos asegura que no estamos solos. Es la voz de Dios diciendo: mi poder se manifiesta plenamente en tu debilidad. Esta es una verdad que puede transformar la desesperación en esperanza, la fatiga en perseverancia y la derrota en una victoria potencial a través de la dependencia de Dios. La capacidad de correr y no cansarse, de caminar y no fatigarse, no proviene de nuestras propias reservas, sino de la provisión divina. Isaías no solo predijo el sufrimiento y el juicio, sino que también proclamó la capacidad de Dios para restaurar, consolar y empoderar a su pueblo, ofreciendo un mensaje de esperanza que sigue vigente para cada generación que clama por su ayuda. Sin embargo, la obra profética de Isaías también se sumerge en una crítica social y religiosa feroz, exponiendo la hipocresía y la superficialidad que afligen a la sociedad, un problema que resuena con alarmante claridad en nuestros días. Dios, a través de Isaías, expresa un profundo descontento y un cansancio absoluto ante una religiosidad vacía, una fachada de piedad que no tocaba el corazón ni transformaba las vidas. En el capítulo 1 de su libro, encontramos una reprimenda directa que expone la desconexión entre las prácticas religiosas y la realidad espiritual del pueblo. Dios declara: ¿qué me importa la multitud de vuestros sacrificios?, dice Jehová. Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de la grasa de animales gordos, y no quiero sangre de vuestros becerros, ni de ovejas, ni de machos cabríos. La intensidad de esta declaración es impactante. Dios no está rechazando los sacrificios en sí mismos, sino la motivación y el contexto en el que se presentaban. El pueblo participaba en los rituales, ofrecía ofrendas, llenaba los días de fiesta solemne, pero sus corazones estaban lejos de Él. El profeta continúa, señalando la inutilidad de estas prácticas externas cuando la injusticia y la iniquidad prevalecen. No me traigáis más ofrenda vana. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, y el convocar asambleas, no lo sufriré. Vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, son una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. La idea de que Dios aborrezca las fiestas y esté cansado de soportarlas es una imagen poderosa de su desaprobación hacia una adoración vacía. El incienso, que debía ser un aroma grato a Dios, se ha convertido en una abominación. Los días de reposo, destinados a la comunión con Él, se han vuelto meros formalismos. Isaías clama por una rectitud genuina, por una transformación interna que se manifieste en acciones de justicia y misericordia. Él anhelaba una pureza que viniera del corazón, no un simple cumplimiento de reglas externas.
Esta crítica a la religión vacía es profundamente relevante para nuestra época. ¿Cuántos de nosotros hoy en día participamos en prácticas religiosas sin una conexión real con Dios? Asistimos a servicios religiosos, cantamos alabanzas, recitamos oraciones, pero nuestros corazones permanecen insensibles a las necesidades de los demás, llenos de egoísmo o indiferencia. Isaías nos confronta con la pregunta de si nuestra fe es auténtica o si hemos caído en la trampa de la religiosidad superficial. El profeta insta a un verdadero quebrantamiento, a un arrepentimiento sincero y a una entrega total a Dios, que se refleje en un compromiso con la justicia y la bondad. La crítica de Isaías nos desafía a examinar nuestras propias vidas espirituales, a preguntarnos si nuestras prácticas religiosas son una expresión genuina de un corazón transformado, o simplemente un ritual vacío que desagrada al Dios, que busca una adoración en espíritu y en verdad. La provocadora pregunta de si Isaías estuviera hablando de nuestras iglesias hoy no es retórica. Es una invitación a la autoexaminación y a la búsqueda de una fe viva y transformadora en el mensaje de Isaías, despojado de las capas de la historia y la teología. Emerge como un poderoso llamado a la reflexión y a la acción para nuestra generación. Vivimos en una época que, en muchos aspectos, refleja las mismas crisis que Isaías observó y denunció en su tiempo. La crisis moral es evidente en la decadencia de los valores fundamentales, en la erosión de la ética en diversos ámbitos, de la vida pública y privada. El abandono de Dios se manifiesta en el creciente secularismo, en la complacencia con la inmoralidad y en la priorización de las ambiciones humanas sobre los principios divinos. Y junto a esto, observamos la proliferación de falsas religiones, sistemas de creencias que prometen felicidad y plenitud, pero que carecen de la verdad transformadora y del poder redentor que solo se encuentra en el conocimiento de Dios. En ese contexto, las palabras de Isaías no son meros ecos del pasado, sino advertencias y promesas con una relevancia contemporánea e innegable. El profeta nos llama a un profundo y sincero arrepentimiento. No se trata de un simple acto de contrición, sino de un cambio radical de mentalidad y dirección, un giro de 180 grados que nos aleje del pecado y nos acerque a Dios. Este llamado al arrepentimiento implica una honesta autoevaluación, un reconocimiento de nuestras faltas y una voluntad de abandonar los caminos que nos alejan de la voluntad divina. El cambio de corazón que Isaías predica no es superficial, es una transformación interna que se manifiesta en una nueva forma de vivir, en un compromiso renovado con la justicia. La compasión y la obediencia a Dios, la hipocresía y la religiosidad vacía deben dar paso a una fe auténtica, una relación viva y dinámica con el Creador que influya en cada aspecto de nuestra existencia. La capacidad de Isaías para hablar tanto al antiguo Israel como a nuestra generación es un testimonio de la naturaleza inmutable del carácter de Dios y de las consecuencias que enfrentan las sociedades que se apartan de Él. La historia no se repite exactamente, pero los principios divinos y las dinámicas humanas permanecen sorprendentemente constantes. Las advertencias de Isaías sobre el juicio divino para la desobediencia y la apostasía son un recordatorio sombrío de que las acciones tienen consecuencias eternas. Sin embargo, el mensaje de esperanza y redención a través del Mesías, una luz brillante que ilumina el camino hacia la reconciliación y la vida eterna. Isaías nos muestra que, incluso en medio de las mayores crisis, la puerta a la restauración está siempre abierta para aquellos que se vuelven a Dios con un corazón humilde y contrito. Su mensaje, por lo tanto, nos impulsa a no ser meros espectadores de las tendencias de nuestro tiempo, sino a ser agentes de cambio, portadores de la verdad divina y heraldos de la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Hemos transitado por las profundidades del mensaje de Isaías, desvelando las capas de su profunda revelación profética, su potente advertencia sobre el juicio final, su consuelo esperanzador y su crítica contundente a la religiosidad vacía. Hemos visto cómo sus palabras, escritas hace más de 2700 años, resuenan con una fuerza asombrosa en nuestro mundo actual, sirviendo como un espejo para nuestras propias vidas y sociedades. Isaías fue un profeta excepcional, un hombre que fue tocado por el fuego de Dios, capacitado para ver el futuro, para anunciar la venida del Mesías con una precisión asombrosa, para advertir sobre las consecuencias del pecado y la apostasía, y para ofrecer un mensaje de redención y consuelo que trasciende las barreras del tiempo y la cultura. Su voz, cargada de la autoridad divina, nos llama a examinar nuestras propias vidas, a confrontar nuestras hipocresías y a buscar una relación genuina con el Todopoderoso. Y, en el corazón de su extenso ministerio, se encuentra una invitación universal, una súplica que, aunque pronunciada en la antigua Jerusalén, sigue siendo un eco poderoso en el silencio de nuestro mundo moderno.
un llamado que espera una respuesta de cada uno de nosotros. Isaías 55:6, en su forma más pura y directa, nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamad a él en tanto que está cercano. Esta frase encapsula la urgencia y la oportunidad que Dios nos ofrece. El tiempo de búsqueda es ahora. El momento de llamar a Dios, de conectar con Él, de abrir nuestros corazones a su presencia, es mientras Él se hace presente, mientras su gracia está accesible. La advertencia implícita es clara. Hay un momento en que la oportunidad de buscar puede pasar. Un tiempo en que la cercanía de Dios podría percibirse de manera diferente. Hemos sido testigos de las profecías cumplidas, de la precisión con la que Isaías describió al Mesías, de la seriedad de sus advertencias sobre el juicio, de la dulzura de sus promesas de consuelo y de la urgencia de su llamado a la autenticidad espiritual. Todo esto nos ha llevado a un punto crucial, a una encrucijada donde la información se encuentra con la responsabilidad. Ahora, la pregunta fundamental, la que debemos confrontar en la quietud de nuestras propias conciencias, es ineludible. ¿Qué harás con esta revelación? ¿Qué harás con la voz de Isaías, con la voz de Dios que ha resonado a través de los siglos hasta llegar a ti en este momento? ¿Seguirás ignorando la voz del profeta, prefiriendo la comodidad de la indiferencia, la familiaridad de la costumbre o las distracciones del mundo que nos rodean? ¿O responderás hoy a este llamado, reconociendo la importancia de este mensaje y permitiendo que transforme tu vida? La elección es tuya. La responsabilidad recae sobre tus hombros. Si este mensaje ha tocado tu alma, si has sentido la verdad resonar en lo más profundo de tu ser, si la magnitud de lo que hemos explorado ha conmovido tu espíritu, entonces te insto a actuar. No permitas que este conocimiento sea un conocimiento fugaz, una información que entra por un oído y sale por el otro. Permite que sea una semilla sembrada en tierra fértil. Si sientes que este mensaje tiene valor, si crees que es una verdad que el mundo necesita escuchar, entonces suscríbete a nuestro canal para continuar explorando estas profundidades y, más importante aún, comparte esta verdad con otros. La voz de Isaías no fue solo una voz entre muchas. Fue una voz ungida por el fuego de Dios. Un grito profético que resonó con una autoridad y una pasión incomparables. No dejes que esa voz se desvanezca en el olvido. Permite que su eco inspire, advierta y, sobre todo, transforme.